Bienvenidos a Culture and Education. Durante décadas, la novela negra pareció escrita por hombres, protagonizada por hombres y observada desde una perspectiva esencialmente masculina. Entonces apareció Petra Delicado, una inspectora irónica, independiente, contradictoria y profundamente humana. Detrás de ella estaba Alicia Giménez Bartlett, una autora que no se limitó a cambiar el sexo del detective. Cambió la manera de mirar el crimen, el poder y la sociedad española. Hoy conoceremos la vida y la obra de una de las figuras más importantes de la literatura española contemporánea. Alicia Giménez Bartlett, creadora de Petra Delicado y pionera de una novela negra capaz de unir investigación, crítica social, humor y reflexión sobre la condición humana. Alicia Giménez Bartlett nació en Almansa, Albacete, en 1951. Estudió Filología Española en la Universidad de Valencia y se doctoró en Literatura Española en la Universidad de Barcelona. Esta sólida formación académica se percibe en su escritura, precisa, culta y cuidadosamente construida, pero siempre clara, dinámica y cercana al lector. Su primera novela, Exit, apareció en 1984. Después llegaron títulos como Pájaros de oro, Caídos en el valle y Vida sentimental de un camionero. Sin embargo, el gran cambio en su trayectoria se produjo en los años 90, cuando decidió entrar en un territorio literario dominado tradicionalmente por personajes masculinos, la novela policíaca. En 1996 publicó Ritos de muerte, primera entrega de la serie protagonizada por la inspectora Petra Delicado. En el canal Culture and Education encontrarás también un vídeo dedicado a esta novela, en el que analizamos su argumento, sus personajes y su importancia dentro de la serie. El propio nombre del personaje contiene una aparente contradicción. Petra evoca firmeza y dureza, mientras que Delicado sugiere sensibilidad y fragilidad. Esa oposición define perfectamente a una mujer fuerte, inteligente y decidida, que detrás de su ironía conserva una profunda conciencia de la vulnerabilidad humana. Petra no responde al modelo tradicional de la mujer dentro de la novela negra. No es la víctima, la esposa del investigador ni su ayudante. Es ella quien dirige la investigación y quien ocupa el centro de la narración. Es profesionalmente competente, defiende su independencia y se niega a aceptar las convenciones sociales que pretenden decirle cómo debe vivir, amar o comportarse. Pero tampoco es una heroína perfecta. Se equivoca, duda, se contradice y a veces se protege de los demás mediante el sarcasmo. A su lado aparece el subinspector Fermín Garzón, un hombre de otra generación, aparentemente más tradicional y conservador. Sin embargo, la relación entre ambos evita los esquemas previsibles. Fermín no intenta imponerse sobre Petra, sino que se convierte en su compañero, su contrapunto. Sus conversaciones introducen humor, humanidad y ligereza, incluso en las investigaciones más oscuras. Los casos de Petra y Fermín permiten recorrer una Barcelona alejada de la imagen puramente turística. En sus novelas aparecen barrios acomodados y periferias, comisarías y viviendas humildes, restaurantes, conventos, mercados y calles anónimas. La ciudad se transforma en un personaje vivo, marcado por las desigualdades, la inmigración, la violencia, la soledad y los cambios culturales de la España contemporánea. Por eso, en la obra de Giménez Bartlett, descubrir al culpable nunca es el único objetivo. Cada delito revela una fractura social. La investigación policial funciona como una puerta de entrada hacia cuestiones más profundas. La relación entre hombres y mujeres, los abusos del poder, los prejuicios,
las diferencias de clase y las contradicciones de una sociedad que se considera moderna, pero que todavía conserva viejos mecanismos de exclusión. Su estilo combina diálogos rápidos, observación psicológica, crítica social y ironía. Petra y Fermín pueden así discutir sobre comida, matrimonio o vida cotidiana. Esa convivencia entre lo trágico y lo ordinario hace que sus personajes parezcan reales y evita que la novela se convierta en una sucesión mecánica de pistas y sospechosos. Sin embargo, reducir a Alicia Giménez Bartlett a la serie Petra Delicado sería un error. En Una habitación ajena, premiada en 1997, reconstruyó la compleja relación entre Virginia Woolf y su criada, explorando las tensiones de clase. En 2011 obtuvo el Premio Nadal con Donde nadie te encuentre, inspirada en la historia real de Teresa Plame-Seguer, conocida como La Pastora. La novela recupera una figura perseguida y convertida en leyenda durante la posguerra española. A través de ella, la autora reflexiona sobre la identidad, la violencia, la memoria histórica y la facilidad con la que una sociedad puede deshumanizar a quien considera diferente. En 2015 recibió el Premio Planeta por Hombres Desnudos. Ambientada en el contexto de la crisis económica, la novela presenta a hombres que pierden su trabajo y ven derrumbarse la identidad social que habían construido. Giménez Bartlett invierte nuevamente la perspectiva y analiza la fragilidad masculina, la prostitución, el deseo, la desigualdad económica y unas relaciones sentimentales cada vez más dominadas por la inseguridad. Mientras tanto, Petra Delicado ha continuado evolucionando. En Sin Muertos, publicada en 2020, la inspectora reconstruye su propia vida y permite al lector conocer su infancia, sus relaciones y el origen de su carácter. Después llegaron La mujer fugitiva en 2025, una buena pieza, volumen que reúne 6 casos y demuestra que el universo de Petra conserva toda su vitalidad. La obra de Alicia Giménez Bartlett ha recibido importantes reconocimientos. Sus novelas han sido traducidas a numerosos idiomas y han alcanzado un éxito especialmente importante en Italia, confirmando que Petra Delicado pertenece ya a la tradición internacional de los grandes investigadores literarios. Pero su mayor aportación quizá no se encuentre en los premios ni en las cifras. Alicia Giménez Bartlett demostró que la novela negra podía adoptar una perspectiva femenina sin perder tensión, humor ni complejidad. No sustituyó simplemente a un detective masculino por una mujer, transformó las relaciones entre los personajes y la mirada desde la que observamos el delito. En sus novelas, resolver un crimen nunca es suficiente. Lo importante es descubrir qué heridas, qué desigualdades y qué silencios lo hicieron posible. Quizá por eso, Petra Delicado continúa viva, porque la sociedad cambia, porque todavía necesita a alguien que la observe sin miedo, con inteligencia y con una buena dosis de ironía. Gracias por acompañarnos en este nuevo recorrido por la literatura y la cultura. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete a Culture and Education y comparte este contenido, porque conocer a los grandes autores no significa solamente estudiar sus obras, sino aprender a mirar el mundo desde nuevas perspectivas.